Es por eso que se creó esta galería con fin de darte a conocer cuál es el origen ritualístico de cada una de estas piezas que llegaron a mi posesión y por qué en algún momento estuvieron o siguen estando malditas. Conoce la galería embrujada que ningún museo en Durango se atrevió a mostrar. Un saludo de Ultratumba, mis Dark Angels. Esto es Arcanum, Reliquias Malditas. Una galería que poco a poco se fue creando con su servidor, de modo que me fueron cayendo objetos en mi posesión que tenían un pasado tétrico, macabro, tenebroso, un origen de oscuridad y maldad que sin lugar a dudas conocerás en este mismo video. Si te interesa la magia negra, si te interesa la brujería y si te interesan los sincretismos detrás de estos tenebrosos rituales, quédate a ver el video completo porque conocerás una galería maldita. Cada ritual como lo conocemos hoy en día tiene un origen histórico e incluso antropológico. Todo esto derivado de las diferentes civilizaciones que fueron acuñando a la historia de la humanidad diferentes praxis por las que hoy conocemos como magia ritual. La ritualística no es ajena al ser humano y es que desde luego está plasmada en todas las religiones, en todos los ámbitos y en todas las civilizaciones. Lo único que lo hace diferente es esa delgada línea entre la percepción del bien y el mal, y es que esto es bastante subjetivo, porque finalmente lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para ti y viceversa. Es por eso que se creó esta galería con fin de darte a conocer cuál es el origen ritualístico de cada una de estas piezas que llegaron a mi posesión y por qué en algún momento estuvieron o siguen estando malditas. Acompáñame a conocerlas. Vamos a adentrarnos con los muñecos vudú, uno de los elementos mayormente malinterpretados en el medio del esoterismo, con unas raíces entre las religiones yoruba que provienen de África, principalmente practicadas posteriormente en Haití y Luisiana. De esta manera tenemos la fabricación de este estilo de muñecos que pueden parecer un poco hostiles al crecimiento espiritual occidental. Los muñecos vudú, como nos lo han hecho creer por Hollywood y otro tipo de producciones, es que son objetos para la maldad y para la magia negra. Sin embargo, es mucho más profundo que eso y no necesariamente implica este estilo de concepto. En mayor parte de las creencias africanas, los muñecos vudú principalmente fungían como un medio de conexión con los Loa, es decir, las deidades del Yoruba, además de que eran utilizados para aplicar justicia donde se creía que no había. Es decir, si alguien salía impune, pero se conocían datos específicos de la persona, de esta manera podían ejecutar justicia por propia mano. También gran parte de los muñecos vudú, en lugar de ejecutarlos para obras malignas, como popularmente se les tiene visualizados, realmente era para hacer algo genuinamente bueno por alguna persona, pero lamentablemente con las épocas y al paso de los años, últimamente las personas quieren hacer todo para el mal. Actualmente la importancia histórica de los muñecos vudú funge como un sincretismo entre espiritualidad y praxis que de esta manera buscan en conjunto un vínculo con las raíces y las tradiciones de los pueblos africanos. No todo es lo que parece. Sin espacio a dudas, seguramente este es uno de los objetos mayormente estigmatizados en el mundo del ocultismo, el tablero Ouija, o también conocido como tablero parlante. Este estilo de tablero cobra fuerza en el siglo XIX,
Anteriormente, civilizaciones antiguas ya ejecutaban oráculos similares en las que por medio de algún alfabeto que manejara dicha civilización podías contactar a los espíritus para de una manera ir escribiendo un mensaje. Ciertamente fue Elijah Bond en el año de 1891 que patenta oficialmente la Ouija y de esta manera se crea un método comercial. La Ouija fungía como un auge del ocultismo victoriano que perteneció precisamente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y de esta manera la gente lo comercializó. Este tablero Ouija particularmente que están viendo fue elaborado por Fabián Casas, activado por su servidor, pues al final del día, al tener un tablero ejecutado en elementos naturales como esta madera de pino, tú puedes genuinamente invocar a los espíritus. El problema es, dejarás portales abiertos que no puedes cerrar. Quiero mostrarte lo que hay dentro de este pequeño cofre negro. La caja Inche es de práctica que viene precisamente de un derivado de la religión yoruba, el palo mayombe, en una praxis dominicana en la cual se propaga por países como Cuba o México. La caja Inche funge como un encierro castigo. Dentro de la caja se suele colocar la foto de un individuo, la persona a la que deseas afectar o personas que deseas afectar. Detrás de la foto es recomendable que para que la práctica esté bien ejecutada lleve nombres completos, fechas de nacimiento, detalles precisos posiblemente de peso y cualquier detalle que pueda especificar a la persona afectada. Este definitivamente sí es un instrumento de magia negra. Esta caja Inche que acabas de ver la encontré dentro del Panteón de Durango, dentro de una de las criptas, pues muchas de las prácticas esotéricas requieren que no les llegue la luz del sol para evitar que la luz solar con su purificación cancele el embrujo. Dentro de la caja Inche debes de colocar cosas que puedan dañar la salud de la persona, clavos oxidados, alacranes vivos que después ya no estarán vivos, chiles quebrados y lo más importante, huesos humanos. El hueso que estás viendo en este momento es un hueso de utilería fabricado por medio de un molde de yeso, pero cuando yo lo encontré dentro del panteón sí que tenía huesos reales. Estos huesos yo los reporté en su debido momento con las autoridades de salud pública, que ellos se deshicieron de los restos biológicos. Pero la persona que ejecutó la práctica sí conocía de los elementos que debía usar. La caja Inche es la original que yo encontré. Esta es meramente una demostración para que conozcas el trasfondo que puede llevar una práctica como esta. Espero genuinamente que hasta el momento, querido espectador, estés llevando una grata experiencia de lo que puede implicar objetos malditos como los que yacen detrás de mí. Uno de aquellos que llegó a mi posesión ya hace más de 5 años es la figura de la Santa Muerte que se encuentra de este lado. Esta pieza fue encontrada dentro de un edículo en el Panteón de Oriente de Durango, hace más de 5 años. Encontrada por su servidor y el coordinador del museo, esta se veía envuelta por elementos ritualísticos como velas, sal, fotografías implicadas en una familia y más elementos grotescos. Debido a que lamentablemente el sincretismo con el culto a la Santa Muerte cae mucho en ciertas ocasiones en cuestionamientos de ignorancia y mala praxis. El culto a la Santa Muerte nace formalmente en la Ciudad de México, en el aquel entonces Distrito Federal, en el barrio de Tepito, a raíz de una devoción en un sincretismo con Mixtecacihuatl, la diosa del inframundo mexica, y la imagen del arcángel Azrael, mencionada en el Apocalipsis 6:8, donde desciende junto con otros 3 jinetes llamados en sí los 4 jinetes del Apocalipsis. El culto a esta imagen alegórica de un esqueleto que tiene ataviada una túnica con capucha se potencializa entre los de habla hispana para llevar a cabo rituales y prácticas de protección. La Santa Muerte como tal no debería de ser mala, sin embargo no es reconocida por la Iglesia Católica como una figura de veneración. Para las personas que veneran a la Santa Muerte y están al tanto de su conocimiento,
Ellos no tienen problema con reconocer que el arcángel Azrael simplemente es siervo de los que para las religiones abrámicas, cristianas, católicas, viene siendo Elohim, Yahvé, Jehová. Es decir, es una hija de Dios, el último de los ángeles que llevará a cabo el juicio final. Este ritual específicamente carecía de conocimiento, pues estaba ejecutado para una manera de perjudicar. Los atavíos de la muerte, según los creyentes de su práctica, tiene una intención la coloración de la misma, que viene de la numeración y la numerología. Es decir, si la muerte está vestida de verde, de azul, de rosa, dorada, incluso de arcoíris, tiene una finalidad que lleve este vestimenta. La más tradicional es la de vestimenta negra y la blanca para sanación y purificación. Así que por eso digo que este ritual no era de alguien que conociera la práctica, porque estaba ejecutada para la maldad. Sin embargo, el objeto fue purificado y fue añadido a la colección de Arcanum, reliquias malditas. Uno de los rituales más escabrosos que me pude encontrar en el cementerio fue este cráneo de chivo. Este cráneo fue utilizado en una praxis ritual de invocación. Lamentablemente no fue el cráneo solamente, fue el chivo completo. Adjudico evidencias. Lamentablemente, esta pobre criatura fue utilizada genuinamente en una invocación demoníaca. Esta invocación se llevó a cabo en una madrugada en el Panteón de Oriente, donde lamentablemente yo me encontraba presente. En aquellos años carecíamos de una buena administración y ni siquiera mencionemos de buena seguridad, por lo cual era frecuente que yo en varias ocasiones acudiera al panteón a hacer acto voluntario de vigilancia. Esto se vio implicado cuando llegamos a sacar personas jugando a la ouija, brujas haciendo malas prácticas o influencers y youtubers que querían generar contenido ilegal dentro del panteón. Pues en una ocasión yo ya estaba de madrugada, eran las 2 de la mañana, cuando pasando por una de las calles principales del panteón moderno, escuché un pezuñeo. Cuando volteé, se encontraba la criatura. A 50 metros de distancia aproximadamente pude divisar un macho cabrío que se encontraba solo en la oscuridad. Debo reconocer que no me sentí con la capacidad de afrontar esa situación, desconociendo si era de índole paranormal o física, así que simplemente evacué la zona. No me quedé. Reporté el hallazgo a comandante de zona. ¿Cuál fue el hallazgo en la mañana después? Cuando yo regreso al panteón, se encuentra el equipo del Panteón de Oriente por parte de los sepultureros y salud pública un chivo medio decapitado. Digo medio decapitado porque al pobre animal todavía le colgaba un pellejo del cuello. Este animal se encontraba colocado en un pentagrama de sangre y a las puntas del pentagrama, las 5 puntas, 5 gallos muertos y un 6º gallo muerto coronando el sello. Esto genuinamente fue un ritual de invocación de satanistas teístas que genuinamente estaban abriendo un portal de los demonios en la tierra. La numerología del gallo no es coincidencia. Estas personas estaban estudiadas en la praxis de invocación demoníaca, pues los 6 gallos representan la alegoría del número anticristiano. Después del proceso de limpia por parte de los muchachos de salud pública, solicité de la manera más atenta me dejaran de terminar de decapitar a dicho animal. Terminé por decapitar el cráneo. Hice la praxis de osteotecnia, desollando cada pellejo de este animal y haciendo la curación de vida del hueso, para después darle una consagración y una redimición a este pobre espécimen que fue sometido a ese ritual y ahora forma parte de Arcanum, reliquias malditas, pero ya no como una llave de la puerta al infierno, sino como un guardián entre lo oculto y lo físico. Vamos recorriendo poco a poco este camino en lo oculto y ahora vengo a hablarte de este cráneo. Este cráneo fue restaurado por tu servidor y fue hallado precisamente en el Panteón de Oriente de Durango, Durango. Lamentablemente, este cráneo también fue de una invocación demoníaca y también fue excelentemente ejecutado. No dudaría que la persona que hizo el ritual con el chivo haya sido la misma que hizo el ritual con pues este cráneo fue una ofrenda al demonio de la avaricia Mamón.
Aquel demonio que si tú lo invocas te dará riquezas y te colmará de fama y gloria, pero a cambio de un alto precio. Lamentablemente, los brujos que conocen de la práctica la ejecutan de una manera arrogante y además desigual, pues lo que ofrecen son las almas de los muertos que no han podido trascender para poder lograr sus oscuros fines. Este cráneo fue encontrado sobre una lápida en el Panteón de Oriente. Cuando me la encontré, el cráneo tenía pintado del lado hemisferio izquierdo completamente de color negro y el lado derecho completamente de color dorado. Esto no fue casualidad, fue encontrado de esta manera porque en el ritual están haciendo alusión al sendero izquierdo, la mano que apertura los bajos astrales, y el lado derecho tenía incrustadas monedas de diferentes nacionalidades, en las que se pueden encontrar rupias, dólar canadiense, peso mexicano, euros, monedas de otras nacionalidades, yenes de diferentes países. Esto es porque están jalando la bonanza y entregándola al bajo astral. Este cráneo fue un portal para traer a Mamón a la tierra. Una vez que yo lo encuentro, depurifico y destruyo dicho ritual, pero después de eso pagué altas consecuencias. Fue un ritual que se me escapó de mis manos y durante 2 años sufrí mucho las consecuencias, de las cuales ya afortunadamente estoy saliendo. En la restauración y reconsagración del objeto, decido pintarlo enteramente de dorado para recordar la bonanza y la salud en el hogar, y desde luego colocarle monedas conmemorativas en los ojos para que este no esté cegado por la avaricia, sino que al contrario de una ofrenda al barquero y esté en buena comunión con los difuntos. Así que se vuelve otra de las reliquias de Arcanum, reliquias malditas. Uno de los hallazgos más interesantes que me he encontrado fuera de la ciudad es este dedo de bruja. Un dedo bastante grande en comparación al mío. Se puede ver que sobrepasa. Los detalles son impresionantes y la morfología de igual manera. Y es que se cuenta que a las faldas de los pueblos de Otinapa pasó algo terrorífico hace varias décadas. Se comentaba sobre una señora que vivía en lejanía de la población. Desaparecidos los niños de vez en cuando del pueblo, se creía que es porque llegaban a las manos de la bruja que nunca volvían. Una mujer que hacía tejidos con pelos de muerto, que hacía rituales bajo la luna con agua estancada, que hacía rituales con huesos triturados de menores, y todo eso en nombre del mal. En muchas tradiciones europeas, para que una bruja pueda llevar a cabo consigo un ritual ejecutado a la perfección, debe ofrendar una parte suya como sacrificio a la tierra y devolverla, que ésta tomará forma de minerales o vegetales y se hará uno con el mundo. Este dedo de bruja fue encontrado afuera de la tumba de la misma una vez que ella murió y fue sepultada no en el Panteón de Otinapa, sino a las faldas de la montaña donde ella vivía. Se dice que se colocó agua bendita en la tierra donde ella estaba, pero que al poco tiempo que los pobladores llegaron, estaba el dedo sobresalido en la tierra. Temerosos todos de que este dedo hiciera algo malo, se cree que personas que pasaban frente a la uña que apuntaba eran los que después pagaban las macabras consecuencias, y es por eso cuando a su servidor lo invitan a retirar dicha raíz para purificarla y conservarla y preservarla como un testigo de una bruja que logró su maleficio. Una macabra carriola. ¿Qué es este objeto? Llegó a mis manos este año uno de los objetos que considero más interesantes en esta exposición. Es una hermosa carriola estilo pram del año de 1950 de Inglaterra. Este estilo de carriolas era solo para personas de alta alcurnia y precisamente fue una familia de abolengo duranguense que pudo consolidar esta carriola traída desde Europa. Lamentablemente se dice que la carriola venía con una terrible maldición. Parteras de la familia decían que al colocar al recién nacido en la carriola, este no tardaría escasos minutos en sufrir una muerte de cuna. Lamentablemente la carriola fue verdugo de varios pequeños que cayeron entre sus pliegues de piel y no volvieron a conocer el día. Se dice que un espíritu maligno tiene el poder de la carriola y este cobra vida que llegue a ella.
La carriola fue pasando de mano a mano en varias generaciones duranguenses. Lamentablemente las familias ya no la querían deshacerse de ella, la carriola volvía. Personas de escasos recursos la veían como una oportunidad de tener algo que representara un estatus social, pero terminaría saliendo completamente costoso. Fue así como llegó a las manos de un coleccionista duranguense y a través del diálogo con él logré hacerme posesión de ella, y una vez que fue de mi dominio, decidí llevar a cabo un ritual de purificación para que cualquier entidad que estuviese aprovechándose de las propiedades de la misma pudiera descansar en paz y dejar a los futuros pequeños tranquilos. Se dice que aquellos que tuvieron la carriola en su posesión antes que yo escuchaban llantos en las madrugadas, escuchaban risas de pequeñitos o escuchaban el mecer de la misma cuando ésta se ocupaba completamente deshabitada a altas horas de la madrugada. Una cantineta embrujada. La familia Esparza vivió terrores junto a esta cantineta en su antigua casa en el barrio de Tierra Blanca. Llegaron a reportarme que en aquel entonces la cantineta contaba con un mecanismo para apertura, que a su vez tendría uno de los legendarios cuadros de los niños que lloran. Próximamente les voy a explicar esa historia. Esos cuadros traen maldiciones consigo, y la familia Esparza creyó que simplemente desprendiéndose del cuadro y tirándolo a la basura podrían aprovechar su cantineta sin tener que tirarla, ya que esta era una bella herencia familiar. Lamentablemente así no funciona. Cuando el objeto está poseído, no basta con destruir un pedazo del mismo y mucho menos solo tirarlo a la basura. Se necesita un ritual para lograr que rompas la maldición de un objeto. Ellos, al no saber esto, siguieron experimentando los horrores de esta cantina, que tenía 2 entidades posesionadas. Estas entidades ya no eran consideradas un espíritu, o como coloquialmente se le llama, un fantasma. Estas 2 entidades habían pasado un plano del bajo astral en la que habían transmutado en espectros de un anciano que se mecía en la sala de los Esparza y era bastante agresivo, y espectro de una pequeña criatura que cruzaba los patios y jardines de la casa a toda velocidad en un pequeño triciclo de hace muchas décadas. Ellos vieron que estos acontecimientos no cesaban y me dijeron que iban a destruir este objeto y que lo iban a tirar. Yo les hice la aclaración de que si confiaban en mí, yo podría depurar este objeto para que no volvieran a tener estas horribles experiencias. El ritual que yo ejecuté fue precisamente contra espectros, ni contra demonios, ni contra espíritus. Si fallaba mi ritual es porque no estábamos atacando el problema de raíz. Afortunadamente la familia Esparza después de esto no volvió a tener un solo percance con estas 2 entidades, y sus días y noches de terror terminaron. Permitieron que su servidor conservara este trofeo que ahora se encuentra en Arcanum Reliquias Malditas. Linda, ¿no lo crees? Este maniquí fue pasado a manos de su servidor por parte de unos muy buenos amigos que tienen una boutique en la calle Victoria, antes de llegar a la calle Pino Suárez. Este maniquí fue exhibido durante 3 décadas en diferentes tiendas. Cuando llegó desde la década de los 80s, apenas en aquellos años se estilaba este estilo de maniquís, a finales de los 80s. Es entonces que se notaron los dueños de las tiendas que toda vestimenta que ella poseía la hacía lucir mucho más bella que los demás, y se vendía con más facilidad la ropa que este maniquí lucía. Los problemas se suscitaron cuando reportaron que el maniquí eventualmente se movía solo. El maniquí podía girar la cabeza, cosa que genuinamente no lo tiene en su articulación. Además, cerraban la tienda con cortina y candado por la noche, y en la mañana acababa completamente desvestida. Inquietaba con su penetrante mirada, y es así como dejó de ser tolerable para diferentes dueños hasta que llega a mis manos. Voy a inspeccionar dicha pieza, notando que tiene una entidad llamada Claudia. Claudia, que posesionó el maniquí, es un espectro, y este espectro pudo ser domado. Actualmente se encuentra bajo control, encerrado en el mismo cuerpo que Claudia eligió para aprisionarse a sí misma y de esta manera terminar con los espantos.
Se trata de una terrible maldición. Los niños que lloran. Estos cuadros que están a mi espalda son una joya tenerlos en mi colección. Lamentablemente los orígenes son realmente trágicos. Vamos a remontarnos hace 100 años, a la década de los años 20 del siglo XX, donde un artista florentino llamado Giovanni Valverdi quería hacer que su obra fuera altamente reconocida a nivel internacional. Lamentablemente Valverdi no era precisamente talentoso, sobre todo habiendo nacido en la cuna de los artistas como lo es Florencia. Valverdi lo que tuvo que hacer fue lo que muchos hacen en momentos de debilidad: un pacto con el diablo. Giovanni invoca al Señor de las tinieblas y le ruega que su obra le dé fama y gloria. Es entonces que el demonio le da una condición. Todos tus cuadros serán vendidos, le dijo, pero a cambio tienes que buscar modelos específicos. Quiero que vayas con niños que hayan sufrido de una manera horripilante, niños que hayan sido abusados, niños que hayan sido testigos de la muerte de sus padres en guerra, niños que les rujan las tripas en la madrugada porque no han podido comer en días. Y cuando los tengas sentados para modelar, quiero que los tortures de su miseria. Era lo que pedía el demonio. Y los 16 modelos de Valverdi permanecen en el anonimato. Se dice que genuinamente Giovanni buscó a estos niños en carencias y los atormentó de una manera tan tétrica y maquiavélica que logró pintar y plasmar la tristeza en el rostro de estas pequeñas criaturas. Inexplicablemente, los europeos se volvieron locos con esta obra de Valverdi, les encantó. Piénsalo tantito, ¿por qué les gustaría el cuadro de un niño que está sufriendo? Pero se hicieron extremadamente populares. A mediados del siglo XX, no había familia europea que no tuviese una réplica o un cuadro genuino de los niños que lloran de Valverdi. Todas las casas tenían uno. Lamentablemente, en un alto porcentaje de estas viviendas se comenzaron a propiciar misteriosos incendios en Alemania, en Francia, en Inglaterra, España, en Italia, y todos los cuerpos de bomberos llegaban a una conclusión cuando se ponían de acuerdo en consejos internacionales. La casa quedó hecha ruinas, pero lo único que quedó en pie fue un cuadro que mostraba a un niño en lágrimas. Existen 16 cuadros, yo tengo 2. Estos cuadros de los niños que lloran llegaron a América, también con una réplica enorme. Muchas familias mexicanas llegaron a tener uno. Es más, déjame en los comentarios si tu familia efectivamente tenía un cuadro de los niños que lloran. Es muy probable, pero para toda esta ola de destrucción, incendios y caos, en la década de los 80s, después del terremoto del 85, es donde muchas familias deciden destruir y deshacerse de los cuadros. Uno de los cuadros es el que tenía la cantineta que ya conociste en esta exposición, y otros 2 están justo detrás de mí. Se dice que el demonio no solo cobró el alma de Valverdi, sino cobraba las almas de las casas que se destruían al tener en su posesión uno de estos temibles cuadros. Y llegamos al final de esta galería de Arcanum Reliquias Malditas, que no se las pude traer de manera presencial, pero estoy convencido que algún movimiento o alguna institución va a entender el valor de estas exposiciones y pronto será para que lo visiten. Mientras tanto, conozcan a mis trolls. Tengo 16 de ellos. Los trolls vienen de origen escandinavo. Sus raíces son nórdicas y desde aquellos lugares se concebía que los trolls eran espíritus de la naturaleza encontrados en ríos, lagos, fauna y flora, montañas y en el hielo. Los trolls eran espíritus donde los vikingos podían invocar su fuerza para la batalla, para la fortuna o para la bonanza. En esta ocasión, algo similar pasó en Latinoamérica cuando Thomas Dam trae en la década de los 60s la imagen de los trolls como un artículo de vendimia para la riqueza y la abundancia en el hogar, y es donde se populariza su imagen. Pueden tener cualquier tamaño, pueden ser gigantescos o pequeños, se pueden mezclar a la naturaleza y pueden ser intangibles e invisibles si así lo desean ellos.
Los trolls, se dice que cuando tienes uno debes de adoptarlo y bautizarlo, y además de tenerle su propio nombre, pues este va a tener su propia personalidad. Una vez que están activados deben de corresponder a esto y tenerte cuidado el hogar. El hecho de encontrarme 16 trolls en el panteón donde se encontraban arrojados entre licor y monedas no es cualquier casualidad. Tristemente, estos pobres trolls que están detrás de mí fueron utilizados como un sacrificio ritual, es decir, utilizaron un método de numerología 6, en el que tenemos a los trolls aquí de por medio, dando como tal un ejército de trolls para ser alimentados a espíritus vengativos. Es decir, no fueron usados para cuidar, fueron usados como un sacrificio. Es donde yo los recojo, les hago una depuración y una limpia y se unen a Arcanum Reliquias Malditas, demostrando que estas galerías no son simplemente morbo, no son simplemente maldiciones y Satanás, sino que detrás de esto viene un contexto antropológico e histórico de cada uno de los artículos que se pueden ir siguiendo sumando a esta creciente galería itinerante que gracias a la magia de las redes sociales la traigo aquí para ustedes. Si les gustó el video, no olviden recomendar el canal, seguir apoyando el Darktoberfest 2025. Yo soy Leonardo Santana y les mando un saludo de Ultratumba.